Bueno, Alejandro, un placer que hayas venido y poder conversar con vos. Estuve leyendo el libro ya hace tiempo y ahora lo retomé, lo vamos a mostrar y después igual lo vamos a mostrar bien. La máquina ingobernable, que estábamos conversando recién, tiene un año ya más o menos, ¿no? Sí, es 7 mesinos, digamos. 7 mesinos, está muy bien. Y con mucho éxito. Mucha gente que lo ha leído y hemos compartido lectura. Lo retomé ahora para tener esta conversación con vos. No vamos a abordar todo el libro, que como vos bien marcás ahí y anticipamos un poco a los que nos están mirando y por ahí le da curiosidad. No es un libro de economía, raro porque es la historia del capitalismo, un poco marca las etapas, las transformaciones del capitalismo, ¿no? Pero vos decís, no soy economista, no es un libro de economía, no es un libro de historia, porque según vos advertís en la introducción, no tiene, digamos, la extensión ni los datos ni por ahí la rigurosidad que requeriría un libro de historia de otra forma. Y tampoco sobre el futuro porque no podemos aventurarnos demasiado sobre el futuro, es un poco así. Sí, es un ensayo, un género histórico, clásico. Yo busqué el rigor historiográfico, pero pasa que la historia es la ciencia de lo particular y yo quise hacer un gran relato, entonces en ese sentido se desdibuja lo histórico. Y lo económico es performativo. Yo no sé, para mí economía es lo que hacen los economistas. Obviamente usé muchísima información económica para hacerlo, pero con una mirada medio herética de la disciplina. Y la metáfora esta entre el disco duro, digamos, entre lo rígido, lo más, digamos, la plataforma y los sistemas operativos, ¿la aplicaste acá? ¿Es algo que ya venías como pensando en distintas dimensiones o pensaste el libro estructurado en torno a esa metáfora, ¿no? Pensé el libro estructurado en torno a esa metáfora que ya la había usado en otro libro y en algunos ensayos. Es una metáfora, lo digo medio para abrir el paraguas porque uno a veces no tiene el equilibrio ni el rigor que tiene una teoría. Lo que busco resolver ahí son dos cosas. Primero, una definición del capitalismo que sea lo suficientemente fina para que me permita periodizarlo. Entonces, yo puedo decir, el capitalismo es un software que mantiene una identidad a lo largo del tiempo, pero tiene diferentes versiones, como un programa. Entonces hay capitalismo 1.0, 2.0, 3.0. Y después el capitalismo se instala. O sea, es un conjunto de procedimientos muy fluidos, pero que se tienen que instalar en algo que no es tan fluido. Uh-huh. Eso para incorporar en el estudio de las transformaciones del capitalismo la dimensión ambiental, planetaria, territorial, que a veces no es tan dúctil. Y eso no está muy previsto por la teoría. Uh-huh. Y bueno, y hablas de capitalismo 1.0 al capitalismo 4.1, ¿no? Por las diferentes etapas, las transformaciones atravesados por las tecnologías, los modelos de negocios, la hegemonía, la institucionalidad, digamos, un poco. No vamos a hacer un repaso de todo, pero sí lo debes tener como para sintetizar, digamos, tenemos que hacer un repaso rápido de esas transformaciones, de los puntos de quiebre de esas transformaciones. ¿Qué marcarías? Como dijiste, a cada una de estas versiones del capitalismo le busco 4 capas. Hay un modelo de negocios, hay una tecnología de punta, que no es toda la tecnología, sino la más avanzada. Hay un conjunto de instituciones que lo gobiernan y hay una hegemonía global que, gobierna el mundo. En el siglo XIX, la tecnología era la máquina de vapor y el modelo de negocio es la empresa liberal, por eso se habla del capitalismo manchesteriano. Las instituciones tienen que ver con, justamente, las instituciones liberales que viabilizaban eso y la hegemonía era británica. Esto se corta. Ya antes de la Primera Guerra Mundial deja de funcionar como estaba funcionando y va emergiendo una nueva tecnología que tiene que ver con la electricidad, el motor a explosión, la producción en masa, lo que se llama el Fordismo, un nuevo modelo de empresa que es la gran corporación. Y de a poquito aparecen esas instituciones que ya están a punto caramelo después de la Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver con el estado de bienestar, Bretton Woods y la hegemonía norteamericana. Esto en los años 70 del siglo XX entra en crisis, emerge un nuevo modelo de empresa, que es la transnacional o la multinacional, y también un conjunto de nuevas tecnologías, la microelectrónica, la informática. Y de a poco también se van ordenando las instituciones que grosso modo se llaman neoliberalismo. No hay una hegemonía global muy clara acá. Estados Unidos sale medio malherido de Vietnam, entonces se apuntala con instituciones, con organismos multilaterales, que son los que garantizaban la gobernanza global desde los años 80 hasta la crisis de 2008.
Y desde entonces vemos que está emergiendo una especie de capitalismo 4.0 que está emergiendo. Tenemos la tecnología, es el software ampliado por el deep learning. Tenemos el modelo de negocio, que es la startup que crece en Big Tech. Nos faltan las instituciones y la hegemonía global, y esa es la ingobernabilidad que estamos viendo ahora. Uh-huh. Pivoteas también entre lo global y bueno, un poco así se estructura el libro también, ¿no? Lo global y el impacto en Argentina, o por el paralelismo que pasa a nivel global y que pasa en la Argentina, estas dimensiones que estás mencionando. Sí, primero, o sea, ahora se puso de moda el término glocal, sí, ¿no? La síntesis entre lo global. Hace tiempo, ¿no? Ahora hablamos de la ciudad, después vamos a hablar de eso, pero de la ciudad también, esto de pensar local y actuar global, o pensar global y actuar global, y ahora decís local, ¿no? Claro, ahora se está masificando. Nace para ese tipo de fenómenos. Las ciudades son locales por excelencia, pero ahora se usa para otras cosas. Y uno está escribiendo desde un lugar, y no de cualquier lugar. Argentina no resuelve su relación con el capitalismo global. No lo resuelve. O sea, hay una sensación de malestar permanente que atraviesa todas las ideologías. Desde lo que piensan que le dimos la espalda al mundo, hasta lo que piensan que tenemos que darle la espalda al mundo. Entonces dije, bueno, y eso es retrospectivo, ¿no? Porque a partir de ese malestar se lee el malestar presente, se lee el pasado. ¿Cuándo perdimos el tren? ¿Cuál fue la era dorada? Entonces lo que quise hacer es repasar históricamente todas las maneras que tuvo el capitalismo, todas las maneras que tuvieron las diferentes versiones del capitalismo de instalarse en este Harvard que es Argentina, un territorio, una sociedad, y cómo funcionó cada una. Por eso hago ese ida y vuelta. Me interesa resolver también esa pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó? Que el capitalismo 3.0, ese que emerge en los años 70, no se pudo instalar. No se logró instalar. O sea, es curioso, pero Argentina no tuvo un neoliberalismo tan claro y tan pleno como otras experiencias, incluso latinoamericanas. A veces es curioso cómo se hace metonimia y se habla, no sé, o de Martínez de Oz, o del menemismo. El menemismo, acá cuando uno habla de... Pero fueron 10 años. Claro. O sea, tanto si vas a tener una mirada negativa. Bueno, vos marcás como que desde, ahora volvemos, desde los 90 a la pandemia, de alguna forma, no sé, no hablamos de capitalismo, por ejemplo, ¿no? Es un fenómeno global. Me parece que en el momento de apogeo el capitalismo desapareció como concepto. Los economistas ortodoxos nunca van a usar la palabra capitalismo. Ellos hablan de modelos, quizás porque lo naturalizan tanto que no... Lo dan dado, digamos. Es el aire, ¿viste? Entonces, ¿para qué lo vas a conceptualizar? De hecho, si ahora volvió en gran medida, es mérito de los libertarios, o incluso de algunas figuras globales como Elon Musk, que como hay una militancia del capitalismo. Entonces volvió como concepto, pero se había perdido. Lo que decía es que los 10 años del menemismo, o sea, 10 años no es para nada un modelo económico exitoso. Solamente en Argentina se considera que algo es exitoso porque dura 10 años. Claro. El neoliberalismo global duró 40. Y aparte su modelo que no es que fue superado, colapsó. Entonces, fueron 10 años buenos, pero no se pueden... Si terminó así, fue un fracaso. Y después de los 40 años de capitalismo 3.0, Argentina tuvo 10 de neoliberalismo. Entonces, ¿qué fue el resto? Eso es lo que me intriga. Y bueno, me intriga cómo se va a adaptar a este capitalismo 4.0. Y se mezcla mucho también capitalismo y mercado, digamos. Creo que señalas ahí, establecer las distinciones y demás, porque esto que se naturaliza y por ahí se suele hablar de lo mismo, ¿no? Sí, ahí hay como una provocación muy fundamentada. De hecho, me tomo de historiadores que lo han estudiado. Es decir, que el capitalismo no es un sistema de mercado. Primero porque en mercados encontramos en todas las instituciones, todas las organizaciones sociales, incluso muy antiguas, o aparentemente no capitalistas. Había un mercado en la Unión Soviética, era un mercado negro, pero había un mercado. Y en segundo lugar, porque si uno se fija cuál es la lógica del capitalismo no es intercambiar, sino acumular. Y para acumular muchas veces hay que restringir al mercado. No solo con monopolios, sino con instituciones, con normativas que prohíben intercambiar esto o aquello, o lo regulan mucho. Ahí nace el capitalismo. Nace prácticamente cuando se gobierna el mercado. Uh-huh. Sí hablas del marxismo y de la escuela austríaca, digamos. Ese periodo no se habla de capitalismo. Sí, digamos, bueno, economía popular y distintas cuestiones. Sí, el marxismo y la escuela austríaca están de moda ahora, ¿no? Más la escuela austríaca que el marxismo está de moda. Sí, por eso. Está en el marco teórico que yo me di. O sea, yo
de joven me formé mucho en el aparato conceptual marxista y me sirve para muchas cosas, para otras no, obviamente. Y más adelante, pero también bastante joven, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quiero decirlo, me hicieron leer a los austríacos, digo, porque esa idea de Mirá, adoctrinamiento. claro, porque por ahí parece que aparece ahora, digamos, también, ¿no? No, a ver en qué año fue, debe haber sido en el año 2000, si no me equivoco. Un curso de economía que dijeron, bueno, esta es la economía austríaca, yo lo leí, me interesaban algunas cosas, servía para entender otras cosas. Entonces, algo así de vuelta, medio herético es combinarlos, Sí. pero funciona. Ajá. Bueno, y llegamos a un punto que a mí me interesa, porque me parece que describe muchísimo situaciones que están pasando y bueno, me parece bien cómo están contadas y relatadas, que es esta era de la precariedad. ¿Cómo lo definís? Digamos, hay varias cuestiones que me gustaría ir transitando, pero en principio, digamos, ¿cómo definís esa era de la precariedad? La veo en dos polos. Precariedad es un concepto que ya se usa para determinadas prácticas económicas informales y para una condición de vida muy poco previsible y planificable, ¿no? Algún economista habló del precariado, ¿no? Que sería como el proletariado, pero que no tiene garantizado ni siquiera la explotación y el salario. Entonces hay una precariedad económica que me parece que va creciendo, ya no se limita a un sector marginal de la economía. De alguna manera, casi todos los agentes eh, se ven envueltos en una incertidumbre que hace que sea precaria la condición de vida. De hecho, el modelo de empresa startup pareciera ser una empresa preparada para la precariedad. Una empresa muy liviana que puede redireccionar mucho, o sea, mucho más rápido que una empresa grande. Pero también lo veo a partir de las condiciones materiales en las que vivimos. Bueno, ahí vos hablás que se confunde esta distinción que venís haciendo entre hardware y software, que acá se funde, digamos, en esta cosa de... ¿Eh? Totalmente, o sea, es una dicotomía, yo dije, es una metáfora y como metáfora en algún momento hace agua, Claro. Porque es un dualismo de pensar que hay dos cosas separadas cuando en realidad el capitalismo, el software, a diferencia de lo que pasa en una computadora, modifica constantemente el hardware. O sea, de hecho me atrevería a decir que gran parte de las prácticas y las instituciones del capitalismo con el tiempo se van sedimentando y forman parte del hardware. Entonces, pero lo que vemos ahora es que a nivel planetario, la, entre comillas, naturaleza está sintiendo ese impacto. Entonces los ciclos biológicos, materiales del planeta, que nunca fueron estables, ahora se vuelven imprevisibles. O sea, se llega a una situación donde llueve y no sabemos qué va a pasar. En las ciudades pasa eso. Llueve, puede inundar todo, puede colapsar todo. Y no llueve y bueno, también tenemos problemas, sobre todo los países agroexportadores. Sí. Y así con un montón de fenómenos que hacen que las condiciones materiales sean precarias. Entonces tenés una economía precarizada, crecientemente precarizada. Y cuando hablas de precariedad o economía precarizada, hablas de arriba y de abajo, digamos, porque uno tiende a pensar, bueno, no sé, la economía informal, lo no registrado. Uno en Argentina piensa, que para el que no está viendo y no es de Argentina, en La Salada, una gran feria, un gran mercado donde ilegal, por definirlo rápido, ¿no? Pero vos hablas de esta precariedad por arriba y por abajo, digamos, no solamente a nivel popular, si se quiere, ¿no? Informalidad es un concepto normativo porque supone que hay una parte de la economía que es formal, entonces la definís por la negativa, ¿no? Están aquellos que respetan las formas legales, institucionales, y están aquellos que no. El tema es que cada vez más agentes económicos, grandes y chicos, no se apegan a esas formas, que en gran medida son obsoletas. Entonces, cuando vos tenés empresas, podés a pensar, Glencore es una de las mayores empresas comercializadoras de metales y combustible a nivel global. Energía, sí. Energía. Sí. Muchos acuerdos que hace Glencore los hace en alta mar para sustraerse de cualquier jurisdicción. Muchas transacciones que hace Glencore las hace en especie. Han llegado a canjear petróleo crudo por destilado porque eran las condiciones como podían comerciar, por ejemplo, en Benghazi durante la guerra civil libia. Entonces, cuando ves que una empresa de esa escala, con ese nivel de facturación, opera así, decís, bueno, evidentemente la precariedad atraviesa todo el funcionamiento del capitalismo. Sí. Y el caso de La Salada, que vos lo nombrás, también es interesante, porque ese tipo de mercados proliferan en el mundo. O sea, son cada vez más los bienes que se intercambian en mercados informales. Sí. Y hablas de inestabilidad, de contingencias también, ¿no? Digamos, un poco describe esta era, digamos, de la precariedad, digamos.
Bueno, la contingencia tiene que ver con esa precariedad planetaria, si querés. Hoy hay que estar preparado para la siembra directa y el modelo que nosotros conocimos esencialmente a partir de la soja, que es el alquiler de tierras, gran parte de lo que promovió en su momento Groboco Patel, estuvo motorizado por la inestabilidad económica argentina y las inundaciones del sur de la provincia de Buenos Aires en el año 85. O sea, fíjate hasta qué punto la contingencia modificó un formato de empresa. Uh-huh. Y me parece muy interesante estos binomios, estas duplas que armás, estas también metáfora y no tan metáfora del cartonero que invierte en la bolsa, ¿no? O no me acuerdo cómo dice, el Bitcoin, digamos, con el tranza y el Bitcoin. Bueno, el TikToker y el influencer, podríamos decir también, ¿no? Asociado al éxito, digamos, como a ver si se salva con esa actividad, digamos, como un emprendimiento que lo puede salvar. Bueno, inmigrante y que trabaja para la SAP o que trabaja para la SAP, esas duplas, esos binomios, que describen un poco el clima de época o la economía de época o, digamos, una situación que se está dando, ¿no? Ahí lo que se ve es cómo, y por eso el término informalidad empieza a hacer agua, cómo el nuevo paradigma tecnológico se complementa también con ese tipo de prácticas, porque lo que hace la digitalidad es abaratar enormemente el capital. O sea, un streamer necesita muchísimas menos tecnologías que un viejo canal de televisión. Claro. Hoy, para operar en la bolsa, no hace falta ir al edificio. Un teléfono, digamos. Claro, ni siquiera a conocer un operador de bolsa que te asesore. O sea, la app te lo abarata muchísimo. Bueno, y así todo. O sea, todas las actividades, el reparto, la misma empresa. Muchas empresas pueden salir con un nivel de activos bajísimos. Antes era imposible. Sí, no solo la tecnología, sino la sensación de que, bueno, antes uno, porque alguien por ahí con menos recursos y más no podía invertir en unas acciones y demás. Bueno, porque, digamos, también esta idea de que había que conocer a alguna gente de bolsa, que había que tener mucha plata, que había que tener muchos recursos. Y hoy, algún ingreso, una billetera o en algo, se invierte de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí lo que se ve es que hay una difusión de capital en el sentido de que todo el mundo tiene un poco de tecnología en el bolsillo. Celular es una computadora. Y eso facilita, incluso para personas que están por fuera de sistemas formales, participar de esa economía. O sea, no se puede pensar el fenómeno de los mercados informales sin la digitalización bancaria. Uh-huh. Por eso mi chicana amistosa es que La Salada está en auto a 20 minutos de el edificio, o sea, el depósito de Mercado Libre. Claro. Esa proximidad espacial, en realidad yo la uso como metáfora de que la Salada aprovechó extensamente Mercado Pago. Y vamos a otros mercados informales, vamos a ver ahí que la fintech y la digitalización y la inclusión digital financiera fueron clave para que esa gente pudiera operar como opera. Uh-huh. Y bueno, y ahí mencionás una definición o una mirada de un economista peruano, no me acuerdo. Quijano. No. Es de Soto. De Soto. Fernando Soto. Y dice, bueno, un pobre no es un trabajador sin empleo, sino que es un empresario sin capital. Que también describe de alguna forma, para quienes estamos en Argentina y viviendo, digamos, esta situación actual, cómo se describe este tiempo, ¿no? Totalmente. Es muy curioso, o sea, lo digo cortito y paso a la respuesta. Sí. Porque Hernando de Soto fue ungido por Friedrich Hayek como su sucesor. Y él escribe este libro que se llama El misterio del capital, que va a tener una influencia muy grande en esta especie de influencers globales, antes que existieran influencers, ¿no? Como dijera Bill Gates o Bono, sí, YouTube, que dijeron este libro. Y después va a terminar influyendo en el gobierno comunista de Calcuta, en el gobierno municipal, ¿no? En el gobierno petista de San Pablo. O sea, y es un libertario él. Claro. Pero la idea era muy, muy atractiva porque también daba una herramienta de gestión, ¿no? Sobre todo con el tema de la consolidación de la propiedad informal, ¿no? Donde tenés asentamientos informales, decía él, si vos le das la propiedad a esa gente, ya tiene un activo y puedo sacar un crédito, y esa gente está ahí, o sea, es blanquear una situación. Una política que se vino practicando en muchos lugares de América Latina, en Argentina también, bueno, en Buenos Aires por lo menos. Pero yendo a lo más abstracto,
ahí hay un sujeto nuevo que es un capitalista sin capital. Y ahí también hubo una lectura errónea en su momento de la llamada economía popular o solidaria, como le dicen en Brasil, de pensar que los agentes de la economía informal no estaban estimulados por el lucro. Entonces solo se hacían como una alternativa al capitalismo, cuando en rigor no solamente operan en un mercado, o sea, están estimulados por el lucro, sino que es un mercado mucho menos regulado. Entonces ese lucro no tiene riendas. Claro. Entonces no es el sujeto social que estaban esperando y la conducta y los valores que vaya a tener no van a ser lo que, anticapitalistas ni nada por el estilo. No. Bueno, y ahí ves, digamos, quiero ir a este tema, digamos, cierta incomprensión. Hablemos de Argentina, digamos, pero cuando hablamos de Argentina también hablamos de un país que el mundo, o digamos, están mirando. Vos hablas también de Argentina como un laboratorio a cielo abierto, un laboratorio, algo más, no me acuerdo bien, pero sí, un laboratorio a cielo abierto. De hecho, yo hablo, digamos, hablas con, no sé, académicos, especialistas de otros países y demás, están mirando la Argentina, están mirando a ver qué pasa. Entonces, digamos, bien vale ponernos como ejemplo para describir, digamos, cierta incomprensión de la política tradicional para este cambio de sujetos, para ver, digamos, estas miradas de el trabajador, el pueblo, el trabajo, el capital, digamos, para comprenderlo de otra forma. ¿Ves un desfasaje, un descalce? Sí, es un fenómeno global. En Argentina tiene rasgos particulares que tienen que ver con la dinámica económica argentina, que fue mala en los últimos 40 años, entonces eso generó algunas distorsiones, y con la dinámica política argentina, que ahí no tengo un criterio valorativo, pero bueno, Argentina tiene otra dinámica, otros actores, otras identidades. O sea, el tema más estudiado es, bueno, el impacto que va a tener que tienen las redes sociales como espacio de sociabilidad y creación de identidades, que funcionan en red, ¿no? Para instituciones que en líneas generales son verticalistas, los grandes medios de comunicación, los partidos políticos, los sindicatos. Ahí hay un ruido que es global. Yo creo que en Argentina y en buena parte de América Latina también, eso se combinó con no saber hubo buena intención de tratar de cooptar a estos nuevos actores de la economía informal, pero se los hizo sobre ese supuesto, ¿no? Bueno, son solidarios, ¿no? Bueno, acá hay una lógica corporativa que se reproduce, ¿no? O sea, pareciera que a la larga todo se CGTiza. O sea, todo termina funcionando como la CGT, ¿no? O sea, el movimiento de desocupados terminó siendo una corporación que negociaba mejoras. Las corporaciones patronales, hasta da la impresión de que movimientos sociales como el feminismo terminan siendo una columna por la 9 de julio y una dirigencia para sentarse a negociar. Eso funcionó y fue un mecanismo de integración de esta economía popular hasta cierto punto. El problema es que esa economía popular creció y creció en un contexto de receso económico, o sea, en la medida que el sector privado formal no crecía, bueno, se transformó en un empleador. Pero claro, es un empleador que no paga salarios, no tiene a la gente en blanco, tiene estos capitalistas sin capital, su relación con el fisco es bastante opaca. Entonces, la manera de mirarlo es equivocada. Si vos veías ahí clase trabajadora, no era clase trabajadora. Pero tampoco eran emprendedores al estilo Silicon Valley, ¿entendés? O sea, teníamos unos anteojos sociológicos, tenemos todavía, inadecuados para esta sociedad que se pretende gobernar. Entonces lo que pasa es que los discursos y las intenciones van por un lado y después las acciones concretas de estos actores económicos y sociales van por otro. Pero, digamos, a tu juicio, digamos, ¿por qué pasa eso? ¿Son los anteojos? Digamos, ¿es la herramienta? Porque, digamos, esto pasa también mucho en la consultoría política, en la comunicación política y demás, las herramientas de demoscopía que hay, digamos, ¿fallan las herramientas o falla la interpretación o cómo representar ese diagnóstico, digamos, o cómo abordarlo, ¿no? Bueno, es una distinción que se me escapa entre la interpretación y la medición. O sea, técnicamente hoy tenés las mejores herramientas de la historia de la humanidad para medir a la sociedad. Tenés una cantidad de datos que hubieran sido el sueño húmedo de cualquier oficina de marketing o consultora de los años 60. Entonces, las herramientas están, quizás a nivel de la interpretación. Lo que pasa es que para mí la interpretación también es una herramienta, obvio, es la última herramienta. No, y si querés te agrego un eslabón más, la ejecución. También podés tener la interpretación correcta, pero después
hay que tomar decisiones. Y bueno, la dirigencia política de este momento es la dirigencia política de los años 90. O sea, tienen esos valores, esas herramientas. Y el ejercicio de desarmar esa cosa y armar otra cosa no siempre sale. No siempre sale, y cuando sale, bueno, es tortuoso, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo que recomponer democracias y había que recomponerlas sobre criterios muy distintos a los que habían funcionado antes. Criterios que un liberal de 1910 te hubiera dicho, no sé si esto es una democracia en 1960, con ese grado de intervención estatal, pero era el paradigma. Después hubo que desarmar eso y acostumbrarse a la sociedad líquida de los 80, y ahí aparecieron terceras vías, socialistas que privatizaban como Felipe González, peronistas que privatizaban como Menem, priistas que privatizaban como Sabina de Gortari. Y uno dice, ¿qué pasa acá? Así no era la cosa hace 50 años. Y eso es percibido de una manera traumática porque, o sea, la política, por un lado, tiene un feedback con la sociedad. Por un lado, recoge humores, identidades, pero también funciona como un vector. Inevitablemente miramos a dónde va el gobierno para saber cómo nos va a ir. Uh-huh. Entonces, cuando vemos que el gobierno tiene la flecha totalmente desorientada, hay una incertidumbre que produce un repliegue. Lo que uno puede ver hoy por hoy es que hay una especie de desconfianza innata de gran parte de los actores sociales hacia la dirección que le pueden dar los gobiernos. Sí. Y por ahí la reacción es de lo que estábamos hablando, digamos, este cambio de sujeto, el trabajador, el trabajo, cómo se va modificando y demás, o la informalidad, de cómo querer llevarlo a un esquema anterior, o visualizarlo y llevarlo a un esquema anterior. El caso de los trabajadores de la SAP, el Rappi, lo que conocemos como el coso, es enseguida, bueno, ¿qué está pasando acá? A ver, tratemos de sindicalizarlo, tratemos de darle ¿cómo se llama? Un seguro, una RT, una protección laboral de alguna forma, ¿no? La reacción inmediata y casi lineal es esa. Y, bueno, no quiero que nadie me saque nada, quiero ver qué plata hago con esto. No sé, o sea, es otro esquema, digamos. O sea, reaccionamos con los esquemas anteriores, viejos. Hay una socióloga argentina, ahora está trabajando en Londres, Sofía Negri, que había hecho su estudio de campo, su tesis de doctorado, sobre los repartidores de app antes de la pandemia, y ya había detectado esto. Había detectado que más en ese momento se hablaba del sindicato que se llama App como una promesa, y ella ya veía que no había voluntad de parte de los repartidores efectivos. No entendían que fue una herramienta que ellos les fueran a servir. Pasa que también, y acá para exculpar un poco a las dirigencias no saben cuál es la herramienta que puede servir. Ese es el momento, es el problema. O sea, uno tiene un conjunto, una caja de herramientas. Y cuando te encontrás con que ninguna de esas sirve, bueno, viene el desconcierto. Más allá del conservadurismo y esa recurrencia de, bueno, vamos a hacer lo que hicimos siempre y que siempre funcionó. Entonces, eso es lo que marca la ingobernabilidad. O sea, no tenemos las herramientas. Yo creo que, en el fondo, estas nuevas derechas, como se las llama, son también un intento de encontrar alguna forma de gobernabilidad para este tipo de sociedad. Uh-huh. Y ahí aparece algo que no lo puedo fundamentar más allá de intuición, que es mi temor y mi sospecha de que al final, cuando aparezca una gobernabilidad para el capitalismo 4.0, sea más autoritaria. Pareciera que las herramientas deliberativas que caracterizaban a Occidente durante siglos, hoy el propio Occidente no confía en ellas. Y a veces nos deslumbramos con modelos exóticos, ¿no? Qué bien que manejan los chinos esto. Llámese pandemia, tecnología. Una impresión ahí, ¿no? Que no es un péndulo, no es que esto va a volver, digamos, o por lo menos no de manera, podemos augurar eso de manera lineal, sino que es una tendencia que por ahí, digamos, es la mejor forma de comprender, o la forma que sale de comprender este capitalismo 4.0, digamos. La mejor forma de gobernarlo. Porque todos están viendo cómo sigue esto, ¿no? Bueno, el caos, la derecha radical o la derecha extrema y demás, digamos, ¿qué sigue después de esto? Después bueno, esto es cíclico, después vuelve la moderación, o una tendencia, digamos, que... Lo que vuelve yo creo lo que vuelve, y acá sí quizá me pongo medio pendular, es alguna forma de orden. O sea, y esto, si hacemos de vuelta al raconto, vamos a encontrar que el capitalismo 1.0 emerge en el contexto de
La Guerra de los 7 Años, que fue una disputa de hegemonía entre Gran Bretaña y Francia, la Revolución Francesa, la independencia norteamericana, la Revolución haitiana, todas las guerras napoleónicas posteriores. Fue un momento sumamente conflictivo hasta que se estabilizó alrededor de 1830 y ahí tenés un capitalismo gobernable. El capitalismo 2.0, bueno, entra en ese torbellino de autodestrucción occidental que empieza con la Primera Guerra Mundial, sigue con la Revolución Rusa, la crisis del 30, los fascismos, la Segunda Guerra Mundial. Al final de todo eso, tuviste un orden. El capitalismo 3.0 quizá no fue tan traumático, pero los años 70 fueron guerras postcoloniales, guerrillas, tomas de fábricas, una crisis de la política que se daba, hasta que eso se acomoda más o menos. Creo que fue el capitalismo más flojo en ese sentido, con lo que se conoce como neoliberalismo. Incluso el primer neoliberalismo fue muy conflictivo. Los gobiernos de Thatcher y Reagan eran percibidos como algo demasiado disruptivo. Eso se normaliza cuando aparecen Clinton y Blair. Ese es el neoliberalismo progresista y exitoso. Bueno, ahora estamos en una parecida. O sea, hay un momento de incertidumbre y de experimentación que debe ser muy lindo verlo desde un plato volador o leerlo dentro de 50 años en un libro de historia, pero estar en el medio de la tormenta no siempre es tan divertido. A la larga, y uno podría encontrar ahora los patrones, las tendencias que van a estabilizarse y otras que no. Es un trabajo de probabilística. Pero lo que veo yo es que uno de los vectores más fuertes es el verticalismo, la renuncia al pluralismo, la renuncia a la deliberación. Desintermediación. La desintermediación que, o sea, esto no es un problema estrictamente económico. Lo mismo pasa con la deliberación. O sea, si yo no confío en los intermediarios, tampoco confío en la democracia representativa. Lo mismo pasa con la comunicación. Ya no necesito de un medio, de un periodista, digamos, soy yo, digamos. ¿No? Sos vos, pero el tema es que el pacto que había hecho Occidente es que la verdad existe y está en un lugar. Y ese pacto se rompió. Entonces, la verdad está en cualquier lugar. Uh-huh. Entonces, eso genera una incertidumbre muy grande. Antes la gente esperaba que lo dijera el noticiero que salía en el diario para saber si era cierto. Sí. Eso era un mecanismo que permitía ocultar muchísimo. Lo cierto es en lo que creo, digamos. Lo cierto es... Se vio con más que la verdad me importa lo que yo creo, digamos, ¿no? Ahí la pandemia fue una estocada final a la credibilidad, la última credibilidad que quedaba en Occidente, que era la científica. Sí. Y vos hablás en el caso de Argentina, digamos, la crisis 2001 o 2002, como lo puntualizás bien o lo detallás bien, hasta 2024, creo, cuando estás escribiendo el libro, decís, bueno, digo, en el momento que estoy escribiendo el libro es como que termina una etapa, ¿no? Digamos, o digamos, cierra un ciclo. Por eso es difícil también ver qué sigue, aunque me gustaría repasar un poco, hablas de algunas tendencias, algunos futuros posibles, ¿no? O escenarios posibles, porque son tres muy diferentes lo que describís ahí uno de otro, pero... Sí, pero creo que en 2023, 2024 terminó el 2001. O sea, el 2001 fue un proceso que... O sea, el elenco gobernante era el que había emergido de la crisis de 2001. O sea, figuras como Manes, Grabois, bueno, por no hablar de Kirchner y Macri, son hijos del 2001. Claro. Si tenían trayectoria política previa, como el kirchnerismo, bueno, pero ahí se nacionalizaron. O si tenían trayectoria política a nivel de asociaciones civiles como Macri, ahí se politizó. Otros directamente nacieron ahí, Manes y Grabois. Entonces, ahí tenés una vigencia. Después, una política económica. O sea, todavía no terminamos de sacar los subsidios a los servicios públicos que estableció el gobierno de Remes-Lenikov en 2002. Y que lo estableció como una medida temporaria y provisoria para capear la crisis. Como se dice en Argentina, provisoriamente para siempre. La provisionalidad permanente... Impuesto al cheque de caballo, digamos. Bueno, el impuesto al cheque de caballo de última es un impuesto y se sabe que los impuestos tienen como un path dependence, ¿no? Es muy difícil sacarlos. Pero el tema es que cuando vos montás todo un sistema macroeconómico que son esencialmente parches, es eso, o sea, el modelo que tanto se ponderó en estos 20 años era un conjunto de parches crecientemente perfeccionados. Pero parche nunca se pensó como un modelo general. O sea, es insólito pensar que un gobierno que, digamos, pudo motorizarse sobre la renta sojera no haya entendido el sector. Uh-huh. Es insólito. Es lo mismo, no sé, imagínate que 20 años de gobierno alemán y un gobierno que desestima totalmente la industria automotriz. Uh-huh. ¿No te das cuenta que es tu capitán? Sin embargo, ahora se escucha mucho, pero más en el plano político, institucional, de si no estamos en un 2001. ¿En qué sentido?
en esto de el que se vayan todos contra la política, digamos. Esto, bueno, no sé si la casta representó un poco eso, pero la apatía electoral, la baja participación, el hartazgo o la falta de confianza en la mayoría, no en unos u en otros, en la mayoría. Si no hay como un 2001, no de crisis expuesta o con conflictividad en la calle, pero sí contenida o invisible o ya hasta de resignación, decir, bueno, nada, no voy a votar, nada puede cambiar nada, digamos, esa situación. Y también puede ser un 89, ¿no? 1989 fue un año similar. La diferencia, creo que con el 2001, es que emerge un liderazgo que parece que puede surfear ese descontento como pasó en el 89, mientras que en 2001 no, se generó un vacío de poder. A mí, otra cosa que me preocupa de esa analogía, y que ahí sí el 89 y el 2001 fueron una mala enseñanza colectiva, es la idea de que una vez que tocamos fondo nos recuperamos muy rápidamente. El milagro argentino. Claro. Y eso pasó 2 veces nada más, porque si uno toma la anterior crisis muy grande, que es la de 1975, de ahí no te recuperaste rápidamente, políticamente no hablemos, ¿no? Pero la recesión se estiró durante todos los años, la década del 80. Entonces, hay cierta confianza en que movemos 2 fichas y nos recuperamos. Pasó en el 89, en el 91 estábamos creciendo de vuelta, pasó en 2001, en el 2003 estábamos creciendo de vuelta. Y eso fomenta cierta responsabilidad ante las crisis. Pareciera haber un trotskismo colectivo en el cuanto peor mejor, porque una vez que estemos muy, muy mal y prendamos fuego a la Casa Rosada, automáticamente los números se enderezan. Y hay que tocar fondo. Claro, pero es un desestímulo muy grande para cualquier responsabilidad colectiva, medida a largo plazo, todo ya. Sí. O sea, la misma persona que estaba al borde de la pobreza en 2001 o en el 89, quizás en 2004, 2005 ya estaba recuperada. Entonces, cualquier crisis económica representa solamente 5 años de sacrificio en tu vida. Rápidamente querés la recompensa. Y creo que es un buen ejemplo. Tanto en el 89 como en 2001 fomentaron políticas económicas que pudieran haber sido exitosas al principio, pero que eran muy cortoplacistas porque estaban con esa urgencia. Pregunto si en el caso de Milei hay un intento sincero por reestructurar el capitalismo argentino con la valoración que uno quiere darle, o nos vamos a encontrar de vuelta con ese cortoplacismo de satisfacer ya mismo determinada demanda de consumo. Claro. Cuando hablas de esos 3 posibles escenarios de futuro o tendencias, mencionás primero un proceso de desglobalización, ¿no? Bueno, algo que un poco se está viendo, si se quiere, regionalización, se está viendo en algunos lugares, sí, se está viendo algunas políticas puntuales nacionales, caso Trump, por ejemplo, ¿no? Un repliegue, si querés, un nacionalismo, hablas de los BRICS también, de estos bloques regionales. No sé con qué resultados y demás, pero esa sería como una posibilidad. Sí. Esas son como las puntas más visibles. Si querés te agrego otros 2 factores que un proceso de industrialización de los países desarrollados. Suena raro, pero Japón quiere dejar de importar microprocesadores. Entonces, esa política de tercerización, si se repliega, va a hacer que, Europa tiene que salir a recuperar su soberanía energética. Entonces va a restringir los intercambios. Y otro factor que se puede dar es la segmentación de la red. Claro. Otra vez el caso chino, ¿no? Ellos se quedaron con sus datos. Entonces se puede segmentar la red. Se puede segmentar en cuántos tipos de interés vos quieras de interés de internet vos quieras tener. O sea, hay un internet que es la que conocimos. Sí. Sobre todo los que peinamos canas, ¿no? Un espacio de intercambio. Ahora estamos viendo que aparece un internet que no es un espacio de capitalización, ¿no? O sea, básicamente lo que hizo Musk con Twitter es lo que se puede hacer con todo internet. Claro. Hacerla incómoda para el usuario para hacerla transformar en un modelo de negocio. Después hay una especie de internet soberana, que es el modelo chino. Y no sé si Europa está muy lejos de eso. Entonces ahí también se puede dar una segmentación, ya no a partir de líderes nacionalistas. Claro. Lo importante es que desde la periferia no nos podemos entusiasmar como un retorno al nacionalismo, porque no es... La desglobalización no va a hacer que todas las naciones sean soberanas. Las naciones más periféricas estarán dentro de un bloque, de un bloque u otro. Claro. Y después hablas un segundo posible escenario como un nuevo orden, ¿no? O otra forma de... Un orden global. Sí, un orden global, digamos. Sí, para resolver básicamente el gran problema, que es la crisis
climática que con políticas locales no se puede resolver. Y bueno, ahí aparecen fantasías. Benjamin Bratton habla de gestionar todo el mundo con una especie de algoritmo planetario que, bueno, suena idílico ahora, aparte sería bastante autoritario, ¿no? Sí. Sí, digamos, y está, bueno, y después, digamos, se mezcla también esto de los sueños espaciales, digamos, y los nuevos dueños. Bueno, vos hablás de transhumanización, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a la tecnopolítica, digamos, los nuevos dueños, Elon Musk, Trump, digamos, la política o la democracia, la autocracia manejada por estos millonarios tecnológicos, ¿no? Un poco. Sí, a esa clase social yo la... Que ahí vemos tensiones también, bueno, vemos lo que está pasando. Bueno, sí, a eso no hay que dejar que el árbol nos tape el bosque. O sea, Musk y Trump son muchas cosas, pero también son dos seres humanos. Y como seres humanos son bastante complicados ellos. Ahora, la alianza entre las Big Techs y un gobierno proteccionista me parece que habla de... O sea, nos indica que de ninguna manera las nuevas tecnologías son garantía de globalización. Eso fue en los 90. Claro. Hoy pareciera que son los principales promotores de la desglobalización. Y más allá de que se vaya Musk, yo no sé si eso rompe. O sea, en un momento se pusieron todos en fila para bendecir al nuevo emperador. Estaba Bezos, estaba Zuckerberg. Sí. Bezos, incluso hay una historia interesante, digamos, cuando en el primer Trump, Bezos, que compraba el Washington Post, digamos, defendía el periodismo, digamos, hay un libro sobre eso, ¿no? Defendía el periodismo tradicional o el buen periodismo, si se quiere, ¿no? El periodismo, digamos, que no convivía con el poder de la forma que después pasó o pasa en otros lugares. Y ahora, en cambio, en este segundo Trump, lo encontramos a Bezos alineado, ¿no? Ahí está. Sí, un acto de mecenas, salvar un estandarte del periodismo de investigación comprometido, objetivo, a bajar la línea a su propio diario para que criticara determinados impuestos que a Bezos no le convenían. Sí, fue un giro, pero me parece que esa alianza, hay muchas continuidades entre Biden y Obama. Claro. Hay muchas continuidades, evidentemente, entre Biden y Trump. Entonces, evidentemente, hay un giro que está dando Estados Unidos como potencia en respuesta a China y que, bueno, tendrá sus... O sea, lo vemos a Lula cerrando filas también con Modi. Ahí también es una alianza impensada, pero está priorizando su pertenencia a un bloque más que su afinidad ideológica. Uh-huh. Entonces, eso también es la desglobalización. Hoy me parece que es el escenario más factible, por lo menos en el mediano plazo. A la larga van a hacer falta instancias globales porque hay problemas globales. Y después la tercera salida, que es la escapatoria del planeta, yo creo, no sé si va a ser algo efectivo. En todo caso funciona como un horizonte que justifica decisiones y no decisiones a nivel local. O sea, si yo pienso que vamos a vivir todo en Marte, no me preocupa solucionar la crisis climática. Claro. Te traigo un tema un poco a la Argentina en este sentido. Bueno, se sabe, el presidente Milei habla de destruir el Estado, un repliegue del Estado y demás. Pero lo que sí se ve también es, bueno, y entonces, ¿qué pasa con los gobiernos subnacionales ahí, las provincias, los municipios en este caso? Y un poco lo que hablamos a nivel global de las regiones, de los BRIC, etc. ¿Puede pasar algo también a nivel federal, algo similar? Digamos, estamos viendo provincias muy encerradas en sí mismas o armando microregiones o regiones en torno también a recursos naturales o a ciertas cuestiones en común, digamos, de una fragmentación, si se quiere, del país. O sea, a nivel local lo que uno ve es la esterilización nacional de los gobernadores. O sea, ya no parece que nadie pueda repetir la aventura de Menem. Un gobernador de una provincia pobre y chica que a fuerza de voluntad política y negociación se proyecta como una figura nacional hegemónica durante 10 años. Hoy no pasa. Entonces eso transforma a los gobernadores en especie de intendentes, ¿no? O sea, intendentes nacionales, encerrados en su distrito y usando toda su política para negociar con un centro que los tiene que fondear. O sea, con participación, todo eso. Entonces ahí hay un proceso de centrifugación. No sé si puede llegar al separatismo. Es cierto que
la federalización de la riqueza, o mejor dicho, la descentralización de la riqueza, es un incentivo, ¿no? Ahora ya no dependemos del puerto ni la pampa, entonces hay provincias que pueden decir, bueno, ¿por qué yo tengo que engancharme a los problemas de Buenos Aires y el litoral? Y después tenemos un fenómeno global. La otra vez leía que el presidente del Parlamento belga presentó una propuesta de separación de Valonia de Flandes. Problema histórico. En Estados Unidos están coqueteando con la guerra civil, incluso a nivel de películas hace rato, y todo lo de California vuelve a incentivar eso. El Brexit que hizo crujir a la propia Gran Bretaña, ¿no? Los escoceses diciendo, ¿por qué me tengo que enganchar? Yo escuché esto de un escocés. Ni siquiera un escocés, de un inmigrante argelino que estaba en Escocia. ¿Por qué nos tenemos que enganchar en la toxicidad política de Londres cuando nosotros no tenemos esos problemas? O sea, ¿por qué nos arrastran a eso? Entonces, bueno, ahí otro referéndum. Bueno, vimos lo que fue el proceso en España. Entonces, paradójicamente, la debilidad de los estados no se da porque se licúan en un gobierno global, sino porque parece que ante la crisis climática, ante la dispersión de capital que genera la digitalidad y ante la ingobernabilidad de la sociedad, estar más cerca rinde más. Ahora, no veo una secesión del territorio argentino. Ya el desbalance demográfico. Uh-huh. Sí. Sería, en términos de votos, sí, sabemos quién se va a imponer siempre. Y si llega a haber un enfrentamiento militar, toco madera, bueno, también sabemos quién se va a imponer, ¿no? Sí, sí. Una última pregunta, siempre digo última y por ahí surge otra, pero bueno. Desde que cerraste el libro, digamos, que lo mandaste a imprenta, ahora, si tuvieras que decir, bueno, me gustaría agregarle tal cosa, hubiera faltado un capítulo, hubiera faltado, digamos, ¿qué estás viendo? Digamos, ¿qué en este periodo desde la publicación ahora? Bueno, no quiero quedar como soberbio ni como necio, pero no vi nada que me diera ganas de alterar el libro. Aparecen elementos nuevos en vectores que ahí estaban. Creo que lo más novedoso, no sé si va a pasar, es todo el plan de Demian Reidel alrededor de lo energético y los data centers. Veo que ahí hay una voluntad de engancharse de una manera muy periférica, casi me atrevo a decir bananera, al capitalismo 4.0. Porque hasta ahora lo que teníamos eran todas soluciones domésticas y a la hora de pensar el mundo, buenas intenciones. No sirven 1000 selfies con Musk. Ahora sirven menos a selfies. Era, bueno, ¿cuál es tu estrategia? Que no la hubo. Más allá de endeudarse y fomentar exportaciones tradicionales. En Reidel, que replica un poco la dinámica de Musk, ¿no? Es una figura imprevisible, no sabe qué puede hacer, puede irse a la política en algún momento, es demasiado conflictivo sus declaraciones, pero aparece este proyecto que habla, bueno, de una manera de plegarse al capitalismo. Eso no había aparecido cuando escribí el libro. No sé qué puerto va a tener, puede quedar... ¿Estás siguiendo el tema? Digamos, ¿estás viendo? Lo que pasa es que me da impresión que el gobierno no está siguiendo el tema, porque Reidel lo presenta en conferencia de prensa, pero no tenemos el documento. Y mucho menos tenemos el acuerdo político atrás de eso. Las condiciones están. World, lo que era WorldCoin, que ahora es World, se instaló en Argentina, teniendo en cuenta que fue una empresa prohibida en muchos países. Acá se la dejó actuar, como diciendo, bueno, si quiere hacer minería de datos a través del iris del ojo, Argentina presta sus datos, digamos. El potencial energético lo tenemos. Reidel tiene experticia en eso. Todo, o sea, desarmar el Karen para que esa energético hablamos de Patagonia, ¿no? Digamos, básicamente. Energía nuclear, que es fundamental. O sea, el mundo está caminando alegremente, no tan alegremente, hacia un embudo energético. O sea, se están quemando 1000 toneladas de carbón por hora. O sea, es mucho más de lo que se quemaba cuando hicieron los acuerdos de Tokio. Por la demanda eléctrica que requieren las nuevas tecnologías. Ya Trump había dicho en campaña que para él los reactores nucleares modulares y pequeños podían ser una solución. El CAREM era eso, pero bueno, un proyecto que llegó hasta el 60%. La idea de Reidel y del presidente de CNEA es desarmarlo y pasar a esos privados y desarrollar ese tipo de reactores para cubrir esa demanda global creciente que va a haber de energía eléctrica.
Después, bueno, vos podés usar el gas de vaca muerta para motorizar turbinas y vas Claro. a tener electricidad. Pero hoy le hace falta electricidad. Esa es la gran necesidad. Bueno, agua y determinados espacios para los data centers. Bueno, ahí está ofreciendo eso Reidel. O sea, Y temperaturas bajas, digamos, también. temperatura baja, baja sismicidad. El tema es que, o sea, no va a salvar a Catamarca que le pongan un data center ahí. Claro. Que probablemente genere más con el turismo ahora que se está generando. Entonces, tampoco hay que engolosinarse mucho con eso. No deja de ser, digamos, una actividad periférica. Lo de energía, bueno, depende cómo lo gestiones. Es una gran oportunidad para la producción energética y Argentina viene de la peor política energética Ujú. de la historia. Entonces, ahí vi eso. No sé a dónde llegará. No sé a dónde llegará. Y una última curiosidad. Sé que estás muy metido en Supernova, digamos, ese emprendimiento, pero no sé si estás por ahí escribiendo algo más, digamos, algún proyecto de libro. No. Estoy en un proyecto de libro colectivo porque me gustaría pensar, pero ya no solo, porque hay un límite también para el software personal. Esto que estuvimos hablando en toda la charla, ¿no? O sea, tenemos una dimensión de crisis planetaria, tenemos una dimensión de disrupción tecnológica y tenemos una dimensión de crisis política, pero no las integramos. Me gustaría llamar, y bueno, lo estoy haciendo, a gente que maneje muy bien esos 3 registros, ponerla a hablar y que salga de ahí, digamos, una mirada integral de eso. Dejar de hacer este don pirulero. Acá tenemos a los ambientalistas, allá a los especialistas en técnica y acá a los especialistas en política. No. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muy linda conversación. No, a vos, Cali.